Tú solo sirves para traer tu pensión cada mes, dijo Mariana mientras arrojaba los sobres de las cuentas sobre la mesa con un golpe seco. Algunos rebotaron, otros se abrieron, dejando escapar papeles que parecían gritar más fuerte que su voz. Yo no dije nada. Me levanté despacio, tomé mi bastón con la mano izquierda y la bolsa de tela que siempre colgaba de la silla con la derecha. Caminé despacio hacia el portón. A cada paso mi cuerpo crujía como si los huesos supieran que esa caminata no era como las otras. Afuera, el sol aún no había tocado el suelo del patio, pero yo sentía el calor en la nuca. No miré atrás, no hacía falta, porque esa mañana Mariana perdió mucho más que dinero, pero todavía no lo sabía. El olor a café recién hecho era lo primero que llenaba la casa cada mañana. Me gustaba levantarme antes que todos, calentar agua, moler los granos a mano, ver el vapor subir por la ventana de la cocina. Era mi forma de proteger el día. Ese día no fue diferente. O eso creía. Mariana bajó las escaleras con el ceño fruncido. Emanuel la seguía con su habitual gesto de fastidio. Me saludaron con un «buenos días», que sonó más como una obligación que como un deseo. María, en cambio, vino directo a mí. Me abrazó por la cintura y apoyó su cabeza en mi hombro. «Soñé contigo, abuela», dijo bajito, «que caminábamos por un campo lleno de lavanda». La abracé fuerte. Ella siempre fue distinta, observadora, silenciosa, de esas personas que sienten antes de entender. El almuerzo transcurrió como siempre. Mariana hablando de los precios del supermercado, Emanuel quejándose del tráfico y yo repartiendo sopa como si pudiera con cada cucharón traer de regreso la armonía. Pero había algo en el aire, como si las palabras de ellos llegaran con un retardo, como si la mesa temblara con una vibración que solo yo sentía. «La casa necesita arreglos, mamá, y tú sabes que eso cuesta», dijo Mariana mientras apartaba el plato con desgano. «Además hay que pagar la escuela de María». Yo asentí, claro que lo sabía, pero no imaginaba lo que se venía. Esa noche no dormí. No por insomnio, sino porque sentía que mis sueños serían interrumpidos. Y lo fueron. A las 2 de la mañana, escuché sus voces. Mariana y Emanuel, en la cocina. No sabían que yo estaba despierta. «Ya firmó sin mirar. Solo falta el registro», dijo él. «No sé si fue suficiente. Esa vieja siempre sospecha», respondió Mariana. Me quedé quieta, pero sentí como la sangre retrocedía en mi cuerpo. «¿Firmé qué?», me pregunté. Al día siguiente busqué entre los papeles. No encontré nada raro, hasta que miré dentro del revistero del baño. Allí estaba un documento notarial con mi nombre, una donación, de la casa, firmada. Pero esa no era mi letra. No completamente. El trazo era imitado. Preciso, pero sin alma. Temblé. Cerré el documento y supe que no podía decir nada. Aún no. Los días siguientes fueron una farsa. Mariana se mostraba más dulce. Emanuel pasaba más tiempo en casa. María me miraba con una mezcla de duda y ternura, como si intuyera algo que no sabía nombrar. Me sentía como una figura de yeso, decorando la sala mientras ellos construían su nuevo mundo sobre mis espaldas. Empecé a anotar todo: las fechas, los comentarios, los movimientos de cuenta. El banco confirmó mis sospechas. Habían transferido dinero a una cuenta desconocida, a mi nombre, pero yo nunca autoricé eso. Intentaron acelerar el proceso. Me hablaron de un hogar para ancianos, con jardín, dijeron, con atención médica y actividades recreativas, como si mi vida fuera un estorbo, como si cuidar a María ya no tuviera valor. Emanuel incluso trajo folletos, los dejó sobre mi cama. Mariana fingía preocupación. «Es por tu salud, mamá»,
Necesitas cuidado. ¿Y aquí estamos todos tan ocupados? No respondí. Guardé los folletos. Como prueba, una tarde mientras fingía dormir en el sillón, escuché a Emmanuel hablar por teléfono. Sí, ya casi está todo. La vieja está perdiendo el juicio. No se da cuenta de nada. María estaba en la escalera. Me miró desde arriba. No dijo nada. Bajó, se sentó a mi lado y me tomó la mano. Yo sé que tú no estás loca, abuela. Yo veo todo. Susurró. Esa fue mi chispa. La certeza de que no estaba sola, de que todavía podía recuperar lo que me estaban arrancando en silencio. Esa noche escribí una carta. Para Carlos, un viejo, amigo de Alfredo, mi esposo fallecido. Abogado, de los de antes, honesto. Le conté todo, le pedí ayuda. Usé un sobre azul, como los que él siempre decía que no se pierden entre los papeles. Al día siguiente fui a la papelería, como si... nada. Compré sellos, envié la carta, volví con pan. Nadie sospechó. Carlos respondió rápido. Me llamó desde un número desconocido. Nos encontramos en la iglesia del barrio. Confesionario. Como en los viejos tiempos. Le mostré las pruebas. Me creyó sin dudar. Me explicó los pasos. Me dio una nueva libreta bancaria. A mi nombre. Me ayudó a poner la casa en venta. Silenciosamente. El comprador era Claudia, una amiga suya que se encargaría del papeleo sin levantar sospechas. Firmamos en una oficina pequeña, lejos de todo. Cuando salí tenía en mi bolso un nuevo comienzo. Y ellos, ni idea. Dejé que siguieran su teatro unos días más. Emmanuel incluso planeaba ampliar la cocina. Mariana hablaba de pintar la fachada. Yo asentía. Jugaba el papel. Pero cada noche preparaba mi mochila. Guardaba mi álbum de fotos, el retrato de Alfredo, mis medicamentos y la carta que María me escribió el año anterior en el Día de los Abuelos. Esa no podía faltar. Hasta que llegó la mañana. La de los sobres, la de la frase final, la de mi última caminata por esa casa. Mariana no supo que al arrojarme las cuentas sobre la mesa, lo único que perdió no fue el respeto, fue todo. María bajó corriendo detrás de mí. No dije nada. Le di un sobre pequeño. Cuando crezcas, léelo, le dije. Me abrazó tan fuerte que casi se me cae el bastón. Me separé con cuidado, cerré el portón y me fui. El sonido de mis pasos sobre la vereda se mezclaba con el canto lejano de un gallo y el zumbido eléctrico de un poste viejo. Caminé 2 cuadras hasta la esquina donde me esperaba Carlos, sentado dentro de su coche con el motor encendido. No preguntó nada. Solo abrió la puerta del pasajero y me ofreció una botella de agua. ¿Lista?, preguntó con voz baja. Asentí sin mirarlo. Mi vida entera estaba detrás de mí, cerrada con un portón que ya no me pertenecía. No llevé fotos colgadas en la pared, ni muebles, ni recuerdos físicos. Todo lo que importaba lo llevaba en el corazón y en la carpeta gris que descansaba en mi bolso, con cada prueba, cada papel, cada mentira desmontada. Nos alejamos del barrio lentamente, como si el coche entendiera que ese momento no podía apurarse. Carlos me explicó los pasos que seguiríamos. La venta estaba registrada a través de una sociedad que me mantenía como beneficiaria, pero protegía mi identidad. Emmanuel y Mariana no encontrarían rastros. No podían hacer reclamos. Legalmente, la casa nunca fue suya. Solo una ficción construida sobre una firma falsificada. Y esa ficción se había desmoronado sin ruido. Al llegar a la pequeña casa que él me consiguió en las afueras, sentí por primera vez una calma extraña. La fachada era modesta, con ladrillos a la vista y un rosal que alguien había olvidado podar. Me dio la llave con una cinta roja. No dije nada. Entré. El olor a madera y encierro me golpeó primero. Después vino el silencio. Uno limpio, sin voces que pesaran.
Dejé mi bolso sobre la mesa, me senté en la silla más cercana y cerré los ojos. No lloré, solo respiré hondo, como si después de años el aire volviera a tener sabor. Los días siguientes fueron de ajustes silenciosos. Compré una tetera nueva, colgué un reloj viejo que me regaló Alfredo cuando cumplimos 30 años de casados y acomodé mi ropa en los cajones como si eso bastara para anclarme al presente. Pero cada noche, María era una sombra en mi mente. ¿Estaría bien? ¿La tratarían como a mí? ¿Le gritarían si preguntaba demasiado? No podía volver. No todavía. Pero sí podía cuidarla desde lejos. Carlos me ayudó a abrir una cuenta a su nombre, con fondos para María. En una carta que le dejé sellada, le expliqué todo. Que no estaba loca, que nunca estuve enferma, que me fui para salvarme y para protegerla. Guardé la carta en el sobre que le di aquella mañana. Sabía que ella no lo abriría aún, pero lo haría cuando el momento llegara. Mientras tanto, Mariana y Emanuel comenzaron a notar mi ausencia. Al principio debieron haber celebrado. Silencio. Comodidad. Más espacio. Pero luego llegaron las preguntas. ¿Por qué el dinero no entraba más a la cuenta? ¿Por qué el banco no reconocía su acceso? ¿Por qué el abogado del comprador nunca respondía? Me los imaginé revisando papeles, buscando mi número entre los contactos y leyendo en el correo electrónico las notificaciones de rechazo. No contesté ninguna llamada. No abrí ningún mensaje. Mi mundo estaba lejos. Y ellos, atrapados en su mentira. Un día, Carlos me trajo una copia de una publicación que Mariana había hecho en redes sociales. Un vídeo. Ella, llorando, con una bufanda gris que no usaba desde el funeral de Alfredo. «Mi madre desapareció», decía entre sollozos. «Estamos muy preocupados. Si alguien la ve, por favor, comuníquese con nosotros». Emanuel abrazándola por detrás, fingiendo consuelo. El escenario. La sala de mi antigua casa. Pero algo no cuadraba. El cuadro del comedor estaba inclinado. La mesa vacía. No había olor a café. Solo humo. Carlos sonrió al ver mi reacción. «Ya los denunciaste sin abrir la boca, Ana», dijo. «Ellos mismos se hunden». Y tenía razón. Esa exposición pública solo los delataba más, porque yo había dejado constancia legal de todo antes de irme. Tenía testigos, firmas, grabaciones, documentos. Ellos solo tenían un video mal actuado. Mientras tanto, empecé a reconstruirme. No con grandes gestos, sino con pequeños ritos. Una taza de té cada mañana, siempre a la misma hora. Paseos. Por la vereda, saludos tímidos a los vecinos nuevos. Una señora con su perrito que me recordaba a mi infancia. Un joven que siempre salía con auriculares y me saludaba con la cabeza. Y en medio de todo eso, María. Porque ella nunca desapareció, de mi vida. Cada semana recibía una nota escrita con su letra infantil. Me la entregaba Carlos, que pasaba por su escuela disfrazado de bibliotecario. Dice que la encontró en su mochila. Me explicaba. Frases simples. Te extraño. Hoy soñé con el campo de lavandas. Emanuel gritó otra vez, pero me fui a mi cuarto. Cada palabra era un lazo, una cuerda que nos mantenía unidas en medio del naufragio. Un mes después de mi partida, Mariana recibió la notificación oficial. La casa había sido vendida legalmente por su propietaria. Ella no figuraba en ningún documento. Emanuel intentó ir al registro. Lo echaron. No tenía poder. El notario que usaron para falsificar la firma fue suspendido. Habían perdido todo. Pero lo peor para ellos no fue eso. Fue el silencio. La imposibilidad de culparme, porque no podían demostrar nada sin exponerse. Intentaron contactarme por todos los medios. Cartas con disculpas, con súplicas.
Mensajes de voz con lágrimas artificiales. Mariana diciendo que estaba enferma. Emanuel hablando de un accidente. Todo mentira. Sabían que sin mi presencia, sin mi pensión, sin mi firma, estaban atrapados en una casa vacía. No por dentro, sino por fuera. Porque ya no era suya. Ni física ni emocionalmente. Carlos me protegió como un escudo silencioso. Él se encargó de todo. Y yo solo me dediqué a volver a ser. Volví a escribir en mi cuaderno, a coser botones sueltos en camisas que compré en un mercadito, a caminar descalza por el patio cuando llovía. Pequeños placeres que me habían sido robados por años. Ahora eran míos, sin permiso, sin miedo. Pero no todo era paz. Una noche, al volver de comprar pan, encontré un sobre bajo la puerta. Sin remitente, lo abrí. Dentro, una foto mía, antigua, en la cocina. María a mi lado, Mariana detrás, sonriendo. Y un mensaje escrito con marcador rojo. Te vamos a encontrar. No me asusté. Solo lo guardé. Al día siguiente, Carlos instaló cámaras. Cambiamos la cerradura y di aviso a la policía local. Ya no era la anciana que fingía debilidad. Era otra. Una semana después, vi a Mariana frente a mi casa. No tocó el timbre. Solo se quedó parada, mirando la fachada, con el cabello recogido y los ojos hinchados. No me escondí. Abrí la cortina. Nuestros ojos se cruzaron. No hubo palabras. No hizo falta. Ella sabía. Yo también. Cerré la cortina y puse a calentar agua para el té. Esa noche no dormí. No por miedo, sino por memoria. La imagen de Mariana frente a mi puerta, inmóvil como una estatua de culpa, quedó grabada detrás de mis párpados cerrados. Daba vueltas en la cama, escuchando cada crujido de la madera, cada ráfaga de viento. Mi corazón no latía deprisa, pero sí con firmeza. Sabía que había dado un paso del que no había vuelta, y eso, en lugar de asustarme, me aliviaba. A la mañana siguiente salí al jardín con mi taza de té. El cielo estaba gris, como si supiera lo que yo cargaba por dentro. Me senté bajo el limonero y abrí la libreta donde había empezado a escribir desde que me fui. No escribía con la intención de recordar, sino de purgar. Cada línea era una forma de dejar el dolor en el papel, como quien deja piedras al borde del camino. Escribí sobre los domingos que Mariana usaba para invitarme a almorzar, solo para que cocinara yo. Sobre cómo Emanuel se sentaba en la cabecera, como si fuera el dueño de la casa, haciendo comentarios ácidos disfrazados de bromas. Sobre cómo mi silla, con los años, se había ido arrimando más a la pared. Escribí hasta que el sol se asomó tímidamente entre las nubes. Carlos vino más tarde con noticias. Intentaron presentar una demanda por desaparición. Me dijo dejando una carpeta sobre la mesa. Pero como te vieron viva, no tienen cómo sostenerla. Están desesperados. No tienen acceso a tu cuenta, ni a tus documentos, ni al título de propiedad. Y el notario corrupto, cantó. Me quedé mirando la carpeta sin tocarla. No hacía falta. Ya sabía lo que contenía. Su desesperación, su derrota. Pero aún quedaba algo sin resolver. María. Esa semana Carlos me trajo otra nota. Esta vez, María había dibujado una casita con una flor al lado. Sé que estás bien, abuela. Yo también estoy aguantando, pero no sé por cuánto tiempo más. Leí esa frase una y otra vez, y fue como si algo dentro de mí se activara. No podía dejarla ahí. Mariana ya no me tenía a mí para humillar, para descargar su frustración. ¿A quién más sino a su hija? María era lista, sensible, era un espejo, y por eso la hería. Empecé a planear el siguiente paso. Con Carlos trazamos un esquema legal. No podía sacarla a la fuerza, pero sí podía demostrar que no estaba en un entorno seguro.
Revisamos las leyes de custodia, las reglas escolares, las notas médicas. Toda madre que miente sobre enfermedades, falsifica firmas y manipula registros bancarios está lejos de ser confiable. Y yo tenía las pruebas. Todas. Durante un mes, reunimos documentos, declaraciones y grabaciones. Carlos contactó a una amiga abogada que se especializaba en casos de tutela de emergencia. Iniciamos el proceso en silencio, sin anuncios, sin movimientos visibles. Mientras tanto, yo seguía mi vida como si nada, podando rosales, cocinando galletas de limón que aprendí con mi abuela, escribiendo cada noche en mi libreta. Pero cada palabra era un ladrillo más en la pared que me protegía. Un viernes por la tarde, mientras llovía suave, recibí una llamada. Era del colegio de María, una psicóloga. ¿Usted es Ana?, preguntó con tono neutro. Su nieta dejó esta nota conmigo. Me dijo que si algo le pasaba, debía contactarla. Sentí un nudo en el estómago. La psicóloga leyó en voz alta. Mi mamá me grita por las noches. Me dice que soy igual a ella, que voy a terminar sola y sin valor. No quiero estar ahí más. No lloré. Solo apreté la taza con fuerza. Era la señal, la definitiva. Esa misma noche presentamos la solicitud de tutela. Incluimos todas las pruebas, audios, mensajes, registros de transferencias ilegales, capturas de pantalla, testimonios de vecinas, incluso una grabación donde Mariana amenazaba a María por no recoger la mesa. Carlos entregó todo en mano al juez. La audiencia fue fijada en menos de una semana. Era inusual, pero el caso tenía peso y urgencia. Mariana no lo supo hasta que le llegó la citación. Imagino su rostro al leerlo. Emanuel debe haber gritado, insultado, pateado algo, pero no podían detener el proceso. Estaban atrapados por su propia soberbia. Yo, en cambio, me preparé en silencio. Ordené mis documentos, imprimí fotos de María cuando era pequeña, grabé un video donde hablaba de mis motivos, de mi amor, de mi miedo por su seguridad. No como un discurso, sino como una abuela que suplica con dignidad. Todo listo. El día de la audiencia me vestí con la misma blusa azul que usé cuando Mariana se graduó. La planché con cuidado, como si alisar el algodón fuera una forma de enderezar mi historia. Llegamos al juzgado, con Carlos. Mariana ya estaba ahí, con Emanuel a su lado, nerviosa, mordiéndose las uñas. Cuando me vieron se quedaron en silencio. No dijeron nada. Solo bajaron la mirada. Yo los miré de frente. No con odio, con verdad. El juez escuchó los argumentos. Mariana intentó llorar, pero sus lágrimas sonaban huecas. Emanuel habló de estabilidad, de estructura familiar. Pero cada palabra era desmentida por una prueba, una fecha, una firma. Mi video fue proyectado al final, y cuando terminé de hablar, el silencio en la sala fue absoluto. Hasta el juez bajó la vista por un momento. Luego, la sentencia. Hasta que se evalúe con mayor profundidad la situación, María quedará bajo la tutela provisional de su abuela materna, Ana. No grité. No me moví. Solo respiré. Mariana rompió en llanto. Emanuel se fue de la sala, sin mirar atrás, y yo solo cerré los ojos. María venía conmigo, no como un trofeo, sino como lo que siempre fue. Mi razón. Esa noche, al llegar a casa, María entró en silencio. Recorrió cada rincón. Se detuvo frente al limonero. Me abrazó sin decir palabra, y entendí que todo valió la pena. Encendí la tetera. Preparé 2 tazas. Le serví una con miel. Nos sentamos frente a frente. ¿Estás bien?, le pregunté. María asintió. Te soñé muchas veces acá, igualito a esto. Le sonreí, y por primera vez en mucho tiempo,
Sentí paz. Pero también sabía que el conflicto aún no había terminado. Mariana no se rendiría tan fácil. Aún quedaban sombras, y yo debía proteger esa luz. Las primeras semanas con María fueron dulces y silenciosas, como un cuaderno nuevo. Cada día traía un gesto tímido, una palabra compartida, una rutina naciente. Desayunábamos en el jardín. Le preparaba su pan con mantequilla como le gustaba, cuando era pequeña, y ella me acompañaba a recoger limones como si fuera un ritual secreto. La casa volvía a tener música, risas bajas, libros desordenados sobre la mesa, pero también había sombras, esas que no se ven pero se sienten en el aire, como el eco de una tormenta que aún no termina de irse. Una mañana, María bajó las escaleras con el celular en la mano. Lo dejó en la mesa sin decir nada. Yo la miré y ella solo susurró: «Está publicando cosas sobre mí». Tomé el celular. En la pantalla, una publicación de Mariana. Una foto antigua de ella con María en brazos, acompañada del texto: «Madres que luchan aunque se las arranquen». Del alma: «Mi hija está secuestrada. Pronto volverá a casa, donde pertenece». Leí cada palabra como quien lee una amenaza disfrazada de amor. Sabía lo que estaba haciendo, jugando con la lástima, abriendo el camino a la guerra pública. Los comentarios no tardaron en llegar. «Fuerza, mamá valiente. No hay dolor más grande que te quiten un hijo. ¿Y la justicia? ¿Dónde está?». Algunos mencionaban mi nombre, otros me insultaban sin conocerme. Vi hasta un video donde Mariana lloraba frente a una cámara, diciendo que yo estaba manipulando a su hija, que tenía problemas mentales, que quería vengarse de ella desde hace años. Usaba mi pasado como arma, mis terapias después de la muerte, de mi esposo, mi aislamiento, incluso una vieja caída que tuve en la cocina. Cada detalle usado como daga. Carlos me llamó alarmado. «Ya lo están compartiendo en grupos de padres. Hasta contactaron a una periodista local. Quieren convertirte en la bruja del cuento». Pero yo no respondí. No todavía. No era el momento. Aprendí con los años que quien grita primero es quien menos razón tiene. Lo mío sería más lento, pero definitivo. María empezó a tener miedo de ir al colegio. «Todos creen que estoy aquí obligada», me dijo una tarde, con los ojos húmedos. «Me miran como si yo fuera parte de una novela». Le acaricié el cabello y le respondí con firmeza: «Vamos a cambiar la historia, mi amor. Pero necesitamos tiempo». Y verdad, esa noche empecé a grabar todo. Cada palabra que Mariana enviaba por mensaje, cada publicación que borraba a los minutos, cada llamada en la que se victimizaba con antiguos amigos. Abrí una carpeta en la nube. Guardé capturas de pantalla, grabaciones, listas de testigos. Carlos me enseñó a usar un software para registrar la metadata de cada archivo. Aprendí rápido. Me volví una cazadora con memoria perfecta. Un domingo, alguien tocó la puerta con insistencia. No esperábamos a nadie. Miré por la ventana. 2 policías. Mariana estaba detrás, fingiendo llorar. Abrí sin miedo. «Buenas tardes, señora Ana. Hemos recibido una denuncia de secuestro», dijo uno de ellos, revisando una hoja. «¿Una denuncia?», pregunté sin moverme del marco. «Mi nieta está bajo tutela legal otorgada por el juzgado. Tengo los documentos, en orden. ¿Desean verlos?». Mariana intentó avanzar, pero la detuve con una mirada. «María está bien. No tienen derecho a llevársela. Pero queremos hablar con la menor para constatar que todo esté bien», agregó el otro. Llamé a María. Bajó las escaleras con paso firme. «Estoy con mi abuela por decisión propia. Y estoy bien. No quiero irme con mi madre». Los policías se miraron. Uno de ellos pidió disculpas y se retiraron.
Mariana gritó desde la vereda. «Estás envenenando a mi hija, pero la justicia me la va a devolver». Cerré la puerta sin decir nada. Solo puse el cerrojo y anoté la hora exacta del incidente. A los pocos días, Mariana publicó otro video. Esta vez, con Emanuel a su lado, fingiendo una calma que no tenía. Hablaban de mí como si fuera un caso psiquiátrico, una abuela obsesiva. Mostraban fotos editadas, documentos incompletos, incluso una imagen vieja de mi libreta, donde había escrito cosas personales, como si fuera prueba de inestabilidad. Todo editado, todo manipulado. Carlos me llamó de inmediato. «Tenemos que responder». Ya pasaron la línea, pero yo no quería responder con otro video, ni con palabras. Quería responder con acción. Y lo hice. Contacté con una periodista que conocía desde hace años. Una mujer íntegra, seria, que sabía investigar antes de hablar. Le entregué todo. Las pruebas, los audios, los documentos legales, incluso el testimonio de María grabado con su consentimiento. Ella trabajó en silencio durante una semana, y cuando publicó su reportaje, titulado «La otra cara del silencio», todo cambió. El artículo explicaba todo. Cómo Mariana había falsificado documentos, cómo Emanuel había transferido dinero de mi cuenta, cómo intentaron declarar mi invalidez mental con certificados falsos. Explicaba mi decisión de proteger a mi nieta, y lo hacía con elegancia, sin sensacionalismo, solo verdad. Las redes que antes me señalaban empezaron a callar. Algunos borraron sus comentarios, otros pidieron disculpas. La periodista fue entrevistada en la radio. Mariana y Emanuel intentaron responder, pero ya nadie los escuchaba con los mismos oídos. La verdad, cuando se presenta con dignidad, desarma cualquier mentira, pero no se rindieron. A los pocos días, Mariana dejó una carta en el buzón. María la encontró. Estaba escrita con letra temblorosa, llena de frases como «Yo te parí, me quitaron todo, tu abuela te llenó la cabeza de odio». María la leyó en voz alta y luego me miró. «¿Puedo quemarla?», me preguntó. Le extendí una cerilla. Ella salió al jardín, encendió el papel y lo dejó arder en la tierra. No dijo nada, solo lo vio consumirse, y en ese fuego pequeño entendí que algo dentro de ella también se estaba liberando. Esa noche, cuando me acosté, abrí la libreta y escribí: «La guerra no terminó, pero el miedo cambió de bando». Cerré el cuaderno, apagué la luz, dormí sin sobresaltos, porque sabía que lo que venía era el principio del fin. El día que Mariana apareció frente a la escuela de María, fue el día que confirmé que ya no había líneas que no estuviera dispuesta a cruzar. Esperó afuera, con una cámara oculta, fingiendo una casualidad. La grabó saliendo con sus compañeros, intentando abrazarla, provocando una escena. María, sorprendida, se quedó paralizada. Mariana gritó: «¡Miren cómo me rechaza! Esa no es mi hija, es una víctima de manipulación». Y el video, claro, fue directo a sus redes. Editado, dramático, falso, como todo en su vida. Carlos me llamó al mediodía. «Está explotando. Lo están compartiendo como si fuera una película de terror. Hay gente pidiendo que intervenga un juez». No respondí. En lugar de eso, abrí mi carpeta M y comencé a preparar la última fase. Ya no bastaba con defenderme. Tenía que desaparecer antes de que me convirtieran en su espectáculo. Llamé a Bernardo, un viejo amigo de mi difunto esposo. Él trabajaba en bienes raíces y conocía todos los caminos silenciosos para hacer lo que necesitaba: vender la casa sin levantar sospechas. Lo cité en un café lejos del barrio. Le conté todo. Bernardo no preguntó demasiado. Solo me dijo: «Va a estar bien, Ana, pero tienes que actuar rápido». Durante semanas fingí normalidad. Seguía cocinando con María, paseando con ella, ayudándola con sus tareas. Mientras tanto,
Empacaba de noche, guardando solo lo esencial. Escaneé fotos, digitalicé documentos, regalé muebles, vendí las joyas antiguas que tenía guardadas y cancelé cuentas bancarias dormidas. Todo en silencio, como quien prepara una mudanza del alma. Con el dinero de las ventas, abrí una cuenta nueva a nombre de una sociedad que Bernardo creó para mí. Legal, limpia, irrastreable. Mariana no encontraría ni un centavo. Mientras tanto, Carlos revisaba los términos legales del testamento. Me ayudó a hacer un nuevo documento, donde dejaba todo a María, solo a ella, con una cláusula clara. Ningún tutor legal, en caso de que me pasara algo, podía ser Mariana ni Emanuel. La casa, esa misma donde crié a mi hija, donde cuidé a mi esposo enfermo, donde me senté cada tarde a ver morir el día, esa casa ya no era mía en el corazón. Era solo una fachada. El verdadero hogar era el vínculo con mi nieta, lo único que importaba. Un viernes por la tarde, mientras llovía con fuerza, llegaron al portón Mariana y Emanuel. Tocaban, gritaban, exigían ver a María. Dijeron que tenían una orden judicial. No era cierto. Era un papel falso, una intimidación. Grabé todo desde la ventana. María temblaba en la escalera. Le tomé la mano. «No van a entrar», le dije. «Confía en mí». Llamé a la policía. Cuando llegaron, Mariana ya estaba filmando su propia versión de los hechos. Emanuel hablaba de derechos parentales, de secuestradoras con fachada de abuelas, pero los oficiales ya sabían. Les mostré el expediente, las denuncias archivadas, las contradicciones en sus declaraciones. Se fueron frustrados. Pero yo sabía que eso no era una victoria. Era solo más leña. Esa noche, cuando María se durmió, terminé de escribir una carta. Era para ella. La guardé en su mochila, en un bolsillo secreto. Luego apagué la luz del pasillo y me senté frente al escritorio. Abrí el cajón. Dentro, el contrato de venta. Lo firmé. La casa ya no era mía. Bernardo se encargó de todo con una eficiencia casi quirúrgica. Los nuevos dueños no se mudarían, aún. Tenía tiempo suficiente para desaparecer. María lo supo una semana después, mientras cenábamos. Le entregué una pequeña caja. Dentro, una llave. «¿Qué es esto?», preguntó. «Nuestro nuevo comienzo». Ella me miró sin entender, del todo. «No podemos quedarnos aquí, María. No mientras ellos tengan cámaras, redes y mentiras. Este lugar ya no es un hogar. Es un blanco». Al principio dudó. Tenía miedo. Pero luego, como si algo dentro de ella también se estuviera quebrando, asintió. «¿A dónde vamos?», le sonreí. «A donde nadie nos busque, a donde tú puedas crecer sin ruido». Empacamos en una noche, solo una maleta cada una. Dejé en la casa todo lo demás. Lo material ya no tenía peso. Mariana y Emanuel no supieron nada. Mientras ellos publicaban un nuevo video llorando frente a un abogado, nosotras tomábamos un taxi al amanecer, con el primer sol tiñendo de oro los tejados. Me llevé la libreta, las cartas, los papeles importantes. Todo lo demás lo dejé. Porque hay cosas que pesan más que una casa. La dignidad, la paz, la libertad. Llegamos a una ciudad pequeña, costera, sin nombre. Nos instalamos en una casa modesta, rodeada de árboles. María empezó clases en una escuela pública, donde nadie la conocía. Nadie le preguntó si era la de los videos. Nadie la señaló. Yo encontré un trabajo sencillo, cuidando una pequeña biblioteca del barrio. Leía en silencio, entre libros y murmullos. Me sentía viva. Pero no bajé la guardia. Seguí monitoreando las redes. Mariana y Emanuel empezaron a desesperarse. El silencio los destruía. Sin mí, no tenían a quién culpar. Publicaban cosas cada vez más ridículas.
Mi madre huyó con mi hija. Esto es trata de menores. ¡Ayuda! Pero ya nadie los escuchaba. Perdieron credibilidad. Incluso sus seguidores más fieles se fueron desilusionando. El escándalo ya no vendía. María, mientras tanto, florecía. Se cortó el cabello, se inscribió en clases de teatro. Comenzó a escribir un diario. A veces me leía fragmentos. Hablaba de dolor, sí, pero también de esperanza. Una tarde me dijo: «Cuando sea grande, quiero contar esta historia. No para vengarme, sino para que otras niñas no crean que deben callar». Le acaricié la mejilla. «Entonces, serás más valiente de lo que yo fui». Y lo decía en serio, porque mi valentía vino tarde. Pero vino. La noche en que se cumplió un mes desde nuestra partida, fui al jardín con una vela. La encendí frente a un pequeño limonero que habíamos plantado ese día. Me senté en silencio. El aire era fresco. Las hojas se movían apenas. Cerré los ojos. Pensé en Alfredo, mi esposo, en cómo hubiera estado orgulloso. Pensé en la niña que fui, en la mujer que me convertí y en la madre que, tristemente, no supe corregir a tiempo. Pero sobre todo, pensé en el futuro, un futuro sin cámaras escondidas, sin gritos detrás de puertas, sin cartas manipuladoras, solo nosotras dos, y una paz que nadie podría quitarnos. El plan estaba completo. La fuga había sido perfecta. Mariana no lo sabía todavía, pero ya había perdido todo, y lo mejor aún estaba por llegar. El día comenzaba como tantos otros desde que nos habíamos mudado. María se arreglaba frente al espejo, con el uniforme nuevo aún algo rígido, y yo preparaba su desayuno: pan tostado, frutas frescas y una taza de leche tibia. La luz entraba, filtrada por las cortinas de lino claro que colgaban en nuestra nueva cocina, aquella donde el reloj apenas marcaba las horas porque ya no teníamos prisa. Pero esa mañana, mientras le servía la mermelada, supe que algo venía. No fue una corazonada, fue el silencio. El silencio de las redes sociales de Mariana. Llevaban 3 días sin publicaciones. Ningún video, ningún directo con voz temblorosa, ningún intento de convertir su tragedia en trending topic. Cuando los lobos callan, es porque están al acecho. Después de dejar a María en la escuela, me senté frente a la vieja computadora portátil que había traído conmigo, oculta entre libros, y empecé a investigar. Accedí a foros, a grupos privados donde Mariana solía compartir sus verdades. Todo parecía calmo, demasiado calmo. Ese mismo día, Carlos me llamó con voz contenida. «Ana, recibieron una notificación judicial. Están preparando una demanda por custodia. Van a decir que secuestraste a tu nieta». Me quedé en silencio. No por sorpresa, sino porque ya lo esperaba. Le pedí a Carlos que revisara cada detalle, que pidiera acceso a los archivos antes de que llegaran a las audiencias. «No dejes cabos sueltos», le dije, «porque ellos sí lo harán». Durante los días siguientes, comencé la verdadera preparación. Escaneé todas las cartas que Mariana había enviado. Guardé copias de los videos donde decía barbaridades de mí y de María. Grabé nuestras videollamadas con Carlos, nuestras conversaciones donde él, como testigo y abogado, documentaba cada paso. Me puse en contacto con la orientadora de la escuela de María, quien ya estaba al tanto de todo, y le pedí un informe confidencial sobre el estado emocional de mi nieta. María, sin saberlo, estaba ayudando a protegerse. Por las noches, ella dormía tranquila. Yo no. Yo tejía. Tejía un plan tan fino y firme como la manta que cubría su cama. Un día, al salir de clases, María me preguntó si podía invitar a una amiga a casa. Me pareció normal. Pero lo que no me pareció normal fue que,
Desde la esquina, vi un auto blanco estacionado por más de 1 hora. Las placas estaban cubiertas con barro. El conductor fingía mirar su celular, pero su mirada no era casual. Mariana ya nos había encontrado. La noche siguiente instalé cámaras discretas en la entrada de casa, grabadoras de audio, sensores de movimiento. Todo lo había comprado semanas atrás, en previsión. Mientras María dormía, yo revisaba las grabaciones, catalogaba todo en carpetas con fecha y hora. Lo convertí en mi ritual nocturno, como si preparar el terreno fuera mi forma de resistir. Y entonces, un jueves por la tarde, llegó una carta certificada. El sobre tenía el membrete del juzgado familiar. Dentro, una citación. Mariana y Emanuel solicitaban custodia temporal de María, alegando incapacidad emocional de mi parte. Usaban frases como alienación parental, abandono del domicilio habitual, influencia maliciosa. Le mostré la carta a Carlos. Él ya la tenía en digital. «Es débil», dijo. «Está llena de contradicciones». Pero eso no era lo que me preocupaba. Lo que me preocupaba era que, con ese documento, ellos creían haber recuperado el control. Y ese era su error. La cita estaba marcada para dentro de 2 semanas. Tiempo suficiente para preparar el último movimiento. Visité a la directora de la escuela. Le pedí que firmara una carta donde detallaba el comportamiento ejemplar de María. También reuní testimonios de vecinos, de la bibliotecaria, incluso del pediatra que había visto a María semanas atrás y había dejado claro que no había señales de abuso ni negligencia. A Mariana y Emanuel les quedaba solo un recurso: el show, y lo montaron. 2 días antes de la audiencia, Mariana publicó un video donde lloraba desconsolada en un parque. Decía que yo las había engañado, que solo quería proteger a su hija, que era víctima de una madre manipuladora y cruel. Emanuel, a su lado, con voz de mártir, hablaba de volver a unir a la familia. Todo era tan falso que daba vergüenza ajena. Pero no subestimé el poder de la imagen. María lo vio, lloró. No por pena, sino por rabia. ¿Por qué fingen quererme si ni siquiera recuerdan que me gusta desayunar? No supe qué responder. Solo la abracé y le prometí que esa sería la última vez que tendría que verlos actuar. La mañana de la audiencia, me vestí con un abrigo azul marino. Recogí el cabello con firmeza. María llevaba un vestido blanco, sencillo, pero firme. Sus ojos tenían la misma luz que los de su abuelo cuando iba a declarar en su trabajo. Serena, firme, sin miedo. Entramos juntas al juzgado. Mariana y Emanuel ya estaban allí, vestidos como si fueran a una boda. Mariana con maquillaje corrido, Emanuel con una carpeta llena de hojas mal impresas. Pero yo tenía algo mejor. Tenía la verdad. Durante la audiencia, su abogado intentó pintar un cuadro de abandono y manipulación, pero cada afirmación fue desmontada. Carlos, meticuloso, presentó cada documento: informes escolares, grabaciones, videos, correos. Cada vez que Mariana intentaba hablar fuera de turno, el juez la reprendía. Y entonces, el juez pidió hablar con María en privado. Yo me quedé afuera. Esperé en silencio. No oré, no recé, solo confié. Cuando salió, el juez tenía otra expresión y Mariana por primera vez bajó la mirada. La custodia quedó en mis manos, legalmente, definitivamente. Y Mariana y Emanuel recibieron una restricción de acercamiento. No podían contactar a María bajo ninguna forma. Se les prohibió mencionarla en redes sociales, utilizar su imagen o nombre. El silencio se convirtió en ley. Esa noche no celebramos, solo nos sentamos frente a la ventana, con 2 tazas de té, viendo cómo caía la lluvia sobre el cristal.
¿Ahora sí estamos libres?, preguntó María. La miré. Ahora sí, pero no sabíamos que aún quedaba un último acto. Una carta, una grabación secreta, una traición más. Y la revelación final que pondría todo de cabeza. La mañana siguiente a la audiencia amaneció con un silencio distinto. No era el mismo de los días anteriores, cargado de tensión y amenazas sutiles. Este era un silencio real, un silencio de después de la tormenta. María desayunó tranquila, con sus cereales y la luz suave filtrándose por la ventana, mientras yo leía el periódico. Un ritual nuevo, pero ya íntimo. Pensé que por fin había terminado, pero cuando me acerqué a la bandeja del correo, lo supe. Allí, entre facturas sin importancia y folletos publicitarios, había un sobre amarillo, sin remitente. Lo abrí con cuidado. Dentro, un pendrive y una nota escrita con tinta azul. Si crees que ganaste, escucha esto. Mi primera reacción fue guardar todo en el cajón de la cocina. No tenía sentido alimentar más fuego. Pero la curiosidad y el instinto de protección me venció. Esperé a que María saliera para la escuela. Cerré todas las ventanas. Apagué el celular. Conecté el pendrive al portátil viejo y pulsé play. La grabación comenzó con una risa. La voz era de Emanuel. Luego se escuchó a Mariana. ¿De verdad crees que ese juez se creyó toda tu actuación? Claro, usamos a la niña para dar lástima. Con esa historia de que la abuela la manipulaba, tuvimos medio caso ganado. Sí, pero la mocosa se nos fue de las manos. No importa, vamos a usar las redes, vamos a hacerla quedar como loca. Nadie va a querer estar de su lado. Silencio. Luego, Mariana susurró. ¿Y si hace falta? Pues que desaparezca, como desaparecen las viejas en los noticieros. Nadie las busca. Mi cuerpo se quedó inmóvil. No por miedo, sino por certeza. Ellos eran capaces de todo. Volví a escuchar la grabación, esta vez tomando notas, marcando cada minuto, cada frase, cada susurro. El archivo tenía metadatos, fecha, lugar. Había sido grabado en su antiguo apartamento, días antes de que yo y María nos mudáramos. No sabía quién lo había enviado, pero ahora tenía la prueba que faltaba. Esa tarde llamé a Carlos. Le pedí que viniera. Escuchó todo conmigo, con los codos apoyados sobre la mesa de madera que había pertenecido a mi madre. «Esto es más que suficiente», dijo. «Podemos denunciar por amenazas, por conspiración, incluso por incitación a la violencia». «¿Y si no lo hacemos todavía?», pregunté. Carlos me miró con desconcierto. ¿Quieres esperar? Quiero que caigan por sus propias palabras, no por las nuestras. Durante los días siguientes, Mariana y Emanuel empezaron su campaña final. Publicaron un video en una cuenta nueva, donde decían que la justicia había sido comprada, que yo había manipulado a María, que la estaba aislando. Lloraban, suplicaban, mostraban fotos viejas como si fueran actuales. Hicieron un live donde Emanuel simulaba estar al borde del colapso, repitiendo que temía por la seguridad de su hija. Lo que no sabían era que el canal desde donde transmitían había sido reportado por decenas de personas, incluyendo abogados y periodistas que Carlos había contactado. Todo estaba siendo monitoreado. Una tarde María volvió del colegio con la mirada inquieta. Una compañera me dijo que mi mamá la contactó. Le mandó mensajes por Instagram. Mariana había roto la orden judicial. No solo eso, había usado a menores para tratar de manipular el entorno de su hija. Esa misma noche, Carlos redactó la denuncia. Al día siguiente, la policía fue hasta la casa de Mariana y Emanuel. Les requisaron los dispositivos. Les notificaron la apertura de un nuevo proceso. La jueza, al recibir los informes, endureció la orden.
No podían hablar de María en público ni en privado, ni siquiera mencionar su nombre. Fue entonces cuando recibí otra carta, esta vez del canal de televisión local. Mariana había vendido una entrevista. Planeaba aparecer en vivo, contando su versión de los hechos, con fotos manipuladas y documentos falsos. Se presentó como víctima de un sistema corrupto que le arrebató a su hija, pero no contaba con que la producción ya había recibido una copia de la grabación del pendrive. Horas antes de la emisión, cancelaron el programa y Mariana explotó. Subió un vídeo gritando en la calle, llorando frente a un portón cerrado. Dijo que yo había destruido su vida, que María me odiaría cuando creciera, que todo lo que hacía era por amor. Su actuación era grotesca, pero esta vez la gente no le creyó. Los comentarios eran distintos. ¿Y la abuela? ¿Dónde está su versión? ¿Por qué usas a tu hija como excusa? Esto suena muy manipulador. El público ya no era su cómplice, era su juez. Esa noche, después de cenar, María me miró mientras lavábamos los platos. ¿Mamá va a dejar de intentar hacerme daño? Va a cansarse, le dije. Y cuando se canse, se va a dar cuenta de que no tiene nada. ¿Y tú? Yo tengo todo lo que necesito aquí. Ella sonrió. Y en ese momento supe que el final estaba cerca. Faltaba una sola pieza, una que yo había estado guardando desde el inicio. La escritura de la casa de Mariana, años atrás, cuando Alfredo, mi difunto esposo, estaba vivo. Ayudamos a Mariana a comprar el apartamento donde vivía, pero ella, irresponsable como siempre, no había terminado de pagar el préstamo que yo había asumido en su nombre. Legalmente, el inmueble seguía siendo mío. Carlos me ayudó a gestionar la venta. La propiedad fue embargada para pagar la indemnización por daños psicológicos a María. La misma casa desde donde Mariana había insultado, planeado y mentido. Ya no le pertenecía, y no lo supo hasta que recibió la orden de desalojo. Ese día, frente a la puerta de su edificio, con las cajas mal armadas y los muebles en la acera, Mariana entendió que su guerra había terminado. Pero aún le quedaba una última carta, una carta escrita a mano, entregada por un mensajero sin remitente. Decía: «Mamá, no entiendo cómo llegamos a esto. Te juro que quise hacer lo correcto, pero me equivoqué y ahora no sé cómo volver. Solo quiero que me perdones y que algún día María también lo haga». No lloré. Solo cerré la carta y la guardé en el mismo cajón donde estaba el pendrive. No respondí. No esa noche, ni la siguiente, porque la verdadera respuesta vendría con el amanecer. El último amanecer en que ellas serían parte de nuestras vidas. Y entonces, sí, todo habría terminado, o al menos, todo lo que necesitaba ser terminado. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio tenso. Era un silencio limpio, como cuando se acaba una tormenta y el sol no aparece del todo, pero el aire ya huele diferente. María dormía profundamente. Yo la observaba desde el marco de la puerta, con la taza de té caliente en las manos. Afuera, el viento movía las hojas del limonero. Parecía una canción lejana, y en ese momento entendí que habíamos cruzado el umbral. No quedaba nada que demostrar, ni que gritar, solo había que vivir. Los días siguientes fueron extrañamente calmos. Mariana no volvió a aparecer. Emanuel fue citado a declarar por un caso distinto: evasión fiscal. Los dos estaban bajo lupa, sus redes cerradas, sus supuestos aliados en silencio. Ya no tenían público, ya no tenían narrativa, solo quedaban con el eco de su propia destrucción. Pero aún así, yo no me confié. Hice una última llamada a Carlos. Quiero cerrar todo, oficialmente, y lo hicimos. Reforzamos la custodia de María. Se blindó legalmente todo acceso a nuestra ubicación. Cambié el nombre del titular del terreno donde ahora vivíamos.
Estaba a nombre de María, pero con cláusulas claras. Nadie, excepto ella y su tutor legal, podía modificar nada. También cerré mis cuentas bancarias antiguas. Abrí otras, desde cero. Eliminé perfiles, direcciones anteriores, registros públicos. Mi nombre desapareció de los motores de búsqueda, como si nunca hubiera existido. El día que firmé los últimos papeles, salí de la notaría con una paz extraña. Me senté en la plaza frente a la fuente, donde unos niños jugaban con globos. Llamé a Carlos por última vez. «Gracias», le dije. «¿Ya está todo listo?» «Sí, solo falta una cosa». Y esa cosa llegó al día siguiente, en forma de sobre marrón, sellado con cera. Lo abrí lentamente. Era el informe final del juez. La sentencia estaba firme. Mariana y Emanuel no solo perdían la custodia, también se les prohibía toda forma de contacto, directa o indirecta. Además, el tribunal había determinado una indemnización mensual para cubrir la atención psicológica de María. El tribunal dictaminaba que ambos habían ejercido violencia emocional continuada. Era la primera vez que leía mi nombre vinculado a la palabra justicia, sin sentir peso. La justicia no era ruidosa, era firme y definitiva. Esa noche María me abrazó por más tiempo del habitual antes de dormir. «Abuela, ¿ya no nos van a buscar?» «No, mi amor, ya no pueden». «¿Y si mienten otra vez?» «Entonces solo será ruido. Y el ruido no entra si cerramos las ventanas». Ella sonrió con los ojos entrecerrados y se durmió, respirando profundo, como alguien que por fin se siente a salvo. Los días siguientes fueron extraños, como aprender a vivir sin miedo. Hacíamos cosas simples, pasear por el mercado, cocinar juntas, leer en voz alta. A veces María me enseñaba canciones nuevas, otras veces yo le contaba historias de su abuelo Alfredo. Le mostré una foto antigua, donde él sostenía una flor que había recogido del jardín. Él también me protegía en silencio. Le dije, como tú ahora. El vínculo entre nosotras ya no era solo de sangre, era de reconstrucción. Un sábado por la mañana María me entregó un dibujo. Era una casa, pequeña pero llena de ventanas abiertas, y al lado, dos figuras. Una con cabello blanco, otra con trenzas negras. Estaban tomando té bajo un árbol. «Somos nosotras», dijo. «Y eso de arriba es un pájaro, porque ahora podemos volar». Me dieron ganas de llorar, pero no lo hice, solo la abracé, y ese abrazo fue más fuerte que cualquier documento judicial. Pero el mundo no se detiene. Una semana después, recibí un correo electrónico extraño. Provenía de una dirección nueva, sin nombre. Solo decía, «Mariana está enferma, pregunta por ti». Lo ignoré. Al día siguiente llegó una llamada al número de emergencia del colegio. Era de Emanuel. Decía que Mariana había sido internada, que necesitaba hablar conmigo, que quería ver a María. Consulté con Carlos. Legalmente no tenían ningún derecho, pero él me dejó la decisión ética. Pasé la noche pensando, no por culpa, sino por historia. Al amanecer, escribí una carta. «Mariana, no deseo tu mal, pero tampoco puedo salvarte. No porque no quiera, sino porque tú decidiste alejarte. María está bien. No necesita más heridas. Espero que algún día entiendas lo que perdiste. No en mí, en ella». La firmé sin nombre y la envié. Luego, me senté en el jardín. Era una mañana fría, pero el sol estaba presente. Tomé la vieja tetera que había sido de mi madre. La limpié. La llené de agua y flores secas. Y mientras el vapor subía, pensé en Alfredo. En todo lo que había aguantado. En todo lo que ahora, finalmente, no era más mío. No tenía deudas emocionales. No había promesas pendientes. Solo había vida. Ese día María volvió del colegio corriendo.
«Abuela, ¿puedo invitar a una amiga a merendar?» Era la primera vez que lo pedía. «Claro, mi amor, que traiga hambre», dije sonriendo. Esa tarde, mientras las niñas jugaban en el patio, me senté bajo el limonero. Encendí la vieja radio. Sonaba una canción de hace décadas. Y en ese instante comprendí que todo había valido la pena, que cada paso, cada silencio, cada documento firmado me había traído hasta ahí, hasta ese limonero, hasta esa risa en el patio, hasta esa taza de té con sabor a final. Un final que no era ruidoso, ni público, pero sí absolutamente verdadero. El sol se filtraba con delicadeza entre las hojas del limonero. El aire era fresco, apenas un murmullo que recorría las ramas y hacía bailar las sombras sobre la tierra. En la mesa de madera desgastada, una taza de té humeante desprendía un aroma dulce, mezclado con el perfume antiguo de las flores secas que reposaban en el centro. Era la misma mesa donde, meses atrás, Mariana había lanzado las cuentas con desprecio, acusándome sin piedad de solo servir para traer la pensión. Ahora, ese espacio estaba bañado en luz tranquila, un santuario para la reconstrucción que había comenzado desde el silencio. María jugaba cerca, con una amiga que había invitado por primera vez a casa. Sus risas suaves cruzaban el jardín, como un himno que celebraba la libertad recién conquistada. La miraba desde la ventana, sintiendo que cada instante era un regalo. El futuro ya no estaba marcado por la traición ni por el miedo, sino por la promesa de días que ella merecía. Me levanté lentamente, apoyándome en la vieja bengala que me había acompañado durante tanto tiempo. La sostuve con firmeza, como un ancla en este mar de calma que había aprendido a navegar. Caminé hacia el porche, respirando el aire tibio y observando el horizonte donde el cielo se mezclaba con tonos de naranja y violeta. La casa estaba en paz. Yo también. Recordé cada paso de esta travesía. El golpe devastador de las palabras de Mariana, tan cortantes que parecían cuchillos que desgarraban no solo la piel, sino el alma. La rutina rota, donde las cenas se llenaron de silencios, incómodos y miradas esquivas, donde el aroma de las flores se mezclaba con la tensión invisible que colgaba en el aire. La lenta pero dolorosa revelación de que quienes amaba tramaban en mi contra, usurpando mi nombre, manipulando mi historia como si fuera un títere sin voz. El infierno del desamparo, cuando sentí que el mundo me daba la espalda y la soledad era mi única compañía. Pero sobre todo recordé la decisión silenciosa, la transformación que ocurrió cuando entendí que la justicia no necesitaba gritos, solo estrategia, paciencia y una voluntad inquebrantable. La metamorfosis que me convirtió en cazadora, en protectora, en mujer que no se rendía aunque todo pareciera perdido. La construcción de un plan invisible que los desarmó sin que se dieran cuenta, el cierre de puertas que creían abiertas, la creación de un nuevo refugio para María y para mí. Y ahora, aquí estoy, en el umbral de un nuevo comienzo. La puerta del jardín se abrió lentamente. María corrió hacia mí. Sus ojos brillaban con una mezcla de inocencia y una sabiduría que me sorprendía para su edad. Me abrazó con fuerza, y en ese abrazo sentí toda la fuerza del amor verdadero, ese que no se vende ni se rompe, que resiste tormentas y heridas. «Abuela», susurró, «gracias por no rendirte». No respondí con palabras, solo la abracé más fuerte, sintiendo cómo su corazón latía contra el mío, sincronizados en esta nueva melodía de esperanza. Más tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse, encendí la vieja radio y puse una canción que solía cantar mi madre. Las notas llenaron la habitación, resonando como un eco de tiempos mejores y promesas renovadas. Me senté en la mecedora, sosteniendo en las manos un libro antiguo que había encontrado entre los recuerdos.
Las páginas amarillentas contenían historias de mujeres que, como yo, habían luchado en silencio para reclamar su dignidad. Pensé en Mariana y Emmanuel, en cómo sus mentiras y manipulaciones finalmente se habían vuelto contra ellos, en la sentencia que cerró el ciclo, en las llamadas y cartas que intentaron romper mi silencio, y en cómo cada uno de sus intentos fue anticipado y neutralizado. Me sentí libre de ese peso, como si un viento fresco hubiese despejado el polvo de un viejo armario, dejando espacio para que entrara la luz. La noche llegó con calma. Apagué la radio y caminé hasta la ventana. Miré las estrellas que empezaban a brillar en el cielo oscuro. En ese momento comprendí que la victoria no era un grito en la plaza pública, ni una batalla ganada con violencia. Era un renacer en la intimidad, una reconstrucción profunda y silenciosa. Era tomar el control de mi historia y escribirla con la tinta indeleble de la verdad y la fuerza. Cerré los ojos y recordé la última escena en la que Mariana me había mirado con desprecio, sin imaginar que esa mañana ella perdería mucho más que dinero. Ahora, la justicia estaba en mis manos, y no como un arma para atacar, sino como un escudo para proteger lo que realmente importa. Con la mano temblorosa pero decidida, prendí fuego a un sobre que contenía los últimos papeles de la herencia que había modificado. Vi cómo las llamas consumían el papel, dejando solo cenizas que el viento dispersó suavemente en el aire. Era un acto simbólico, la quema de una cadena invisible que me había mantenido prisionera durante años. Después, fui al jardín y planté unas semillas de hortelã en una pequeña maceta. El aroma que esa planta desprende me recordaba la frescura y la renovación. Regué la tierra con cuidado, sintiendo que cada gota era una promesa de vida nueva, de días libres de miedo y manipulación. Antes de dormir, apagué el teléfono móvil. No necesitaba estar conectada a un mundo que ya no me pertenecía. Cerré la puerta de mi habitación con calma. No había lugar para la tristeza ni el resentimiento en esta nueva etapa. Solo paz, solo fuerza, solo amor. Al acostarme, escuché el suave susurro del viento entre las hojas y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía descansar. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había encontrado la manera de seguir adelante a pesar de él. Porque la verdadera victoria no se grita, se vive, se siente, se conquista en el silencio del alma, y yo finalmente había ganado.